7 de la mañana con 36 minutos, amigos oyentes, 7 de la mañana con 36 minutos. A esta hora nosotros, desde la mesa de trabajo de UTC Radio 102.9, que transmite desde la ciudad de La Tacunga, provincia de Cotopaxi, saludamos al señor economista Víctor Hugo Albán. Él es analista económico, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Gracias, economista, por atender esta llamada telefónica. Fernando Salme le saluda. Queríamos nosotros preguntarle a usted, que es un conocedor de la materia, ¿cuál es el análisis? ¿Qué es lo positivo? ¿Cuáles son los puntos críticos que presenta la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria aprobada hace pocas horas en la Asamblea Nacional y que espera la decisión final del Ejecutivo? Economista, buenos días. Cotopaxi, Tungurahua y el país la escucha. Buenos días. Muchas gracias. Un saludo cordial, sobre todo a mi tierra, La Tacunga. Un abrazo para todos, las familias y los coterráneos. Realmente hemos analizado, no solamente como Víctor Hugo Albán, sino como Colegio de Economistas, y claro, son 50 artículos que se reforman varias leyes, pero las más importantes son las compensatorias más que las recaudatorias. Digo, por ejemplo, la eliminación del anticipo de impuesto a la renta era un clamor de todos los empresarios, de los productores, que realmente fastidiaba y tenían serios problemas. También la devolución de los impuestos a los exportadores también es compensatoria. También se exime de pago de impuesto a la renta a quienes fueron afectados por la convulsión de los primeros días de octubre ocasionada por los indígenas. Entonces, hemos ido analizando cada uno y vemos que hay cosas que son compensatorias y otras recaudatorias. Lo más importante de la ley es a la parte pertinente a las comunicaciones. Por un lado, pues se exime de impuestos arancelarios, es decir, de impuestos a la importación de todos los artefactos electrónicos que están vinculados a la comunicación. Pero por otro lado, se grava a las personas que tienen planes de prepago en la telefonía celular, al igual que el Internet. Entonces es medio contradictorio. Y así pues podríamos ir analizando cada uno, pero los más relevantes son los 8 puntos que estamos analizando y que realmente son los que de una o de otra manera estarían involucrados en el tema de esta nueva ley que acaba de ser aprobada por la Asamblea Nacional. Una cosa importante, de las simulaciones que se han hecho en el colegio, no hay 600 millones que va a recaudar a través de esta ley. Digamos, no hay tal, al extremo de que la misma Asamblea Nacional está observando a través de la aprobación del presupuesto que no va a ser compensatoria, es decir, no va a haber. También en el asunto presupuestario, pues han rechazado que la venta o concesión de CNT y el Banco del Pacífico, que no es muy fácil, este año no lo pudieron hacer. El año próximo también va a ser muy difícil, pero volviendo a lo de la ley, realmente no hay los 600 millones, ni siquiera 400, apenas nosotros haciendo simulaciones bastante generosas, estarán entre los 200 y 300 millones de recaudación a través de este mecanismo de la ley, que fue aprobada, como todos conocemos, con 83 votos, 7 en contra y las diferencias de abstenciones. Sin embargo, pues algo alivianará lo preciso de la recaudación para financiar el ya desfinanciado presupuesto del Estado de 2019 que está peneciendo, y peor el del 2020, que realmente no sabemos cómo mismo va a financiar, por lo menos para la parte salarial y sobre todo para honrar las deudas que se cumplen durante el año 2020. Economista, ¿por qué no, por favor, vamos un poco detallando ciertos aspectos que llaman la atención? Se supone que el anticipo del pago de los impuestos era con el criterio de tratar de evitar que ciertos empresarios, que ciertos productores puedan eludir su responsabilidad, es decir, sobre la base de un criterio de cuánto se va a generar,
se pagaba de manera anticipada. ¿No estaba bien aplicar ese criterio? ¿Por qué lo malo de eso? ¿Por qué eliminar esta posibilidad? Porque así no se tiene una constancia de cuánto se va a recaudar. Es decir, a ver, pongámoslo en criollo, ¿no? Si yo voy a producir al año 10, tengo que pagar 3 y lo pago anticipadamente 1.5. Pero si voy a producir 10 y no tengo que pagar anticipadamente nada, allá si es que produzco o no produzco, o cómo se garantiza que esa cantidad prevista se cumpla. A eso voy, economista. Bueno, realmente parecería muy sencillo de la manera que usted nos está demostrando, pero digamos se hacía en base a la declaración del último impuesto a la renta del año inmediato anterior. Entonces, si tenemos este año, digamos, el año 2019, un problema grave que hubo por el movimiento indígena de los primeros días de octubre, pues no afectaron los 12 días primeros, afectado casi hasta mediados o fines de noviembre, porque la facturación de todas las empresas, tanto productoras como comercializadoras, ha bajado en un 80%. Es decir, la gente dejó de consumir, dejó de demandar porque tenía mucha inestabilidad. Y por último, de los últimos estudios realizados en la parte socioeconómica, no lo digo yo, lo dicen todos los analistas, que las fiestas de Quito los quiteños celebraron en Ipiales. Entonces, obviamente, hay un gran éxodo de dinero a la hermana República de Colombia, y obviamente eso está afectando directamente a todo, no solamente a los comerciantes, sino a todo lo que es recaudación de impuestos. Se ha dejado de percibir el 12% del IVA, se deja de percibir impuesto a la renta, se deja el ICE, bueno, es decir, todos los impuestos directos e indirectos, que son realmente los que abastecen al erario nacional a través y alimentan el presupuesto general del Estado. Todo eso ha afectado y afecta directa e indirectamente. Entonces, no se puede, digamos, a través de varias simulaciones que hemos hecho nosotros, cuantificar qué es lo que va a pasar en el 2020, más aún que es un año electoral y que la gente está con mucho nerviosismo, que está realmente muy preocupada y deja de consumir, deja de demandar bienes y servicios, y obviamente afecta todo el movimiento económico y el desarrollo económico en sí. Por eso nosotros creíamos pertinente de que sí se debe aprobar. Nos presentamos nosotros en la Asamblea Nacional a la comisión pertinente con el economista César Robalino y explicamos los pros y los contras. Los pros es de que va a haber, tal vez con esta iniciativa, un poco más de inversión, y los contras es de que el Estado, el Ministerio de Finanzas, de Rentas, va a dejar de percibir una considerable cantidad que equivale más o menos a un 35% de lo que debería pagarse el impuesto a la renta de forma anticipada. Esto de hecho va a afectar a la caja fiscal los primeros días del año, porque ¿de dónde van a sacar para pagar sueldos y salarios? Habida cuenta que ningún préstamo se otorga para gasto permanente o gasto corriente. Se supondría entonces, economista, que va a ser la empresa privada la que salga a dar la cara, pues ellos reciben un beneficio y entonces el 2020 habría que entender que con este beneficio son ellos los que van a generar empleo, inversión, y en algo el Estado podría resarcirse de ese 35% de impuestos que ya no cobrará. Esa ha de haber sido la idea. Bueno, nosotros esperamos y aspiramos que esa sea, digamos, la alternativa, pero también no olvidemos de que la empresa privada está bastante recelosa de invertir, tanto el inversionista nacional y peor aún el internacional. Les recuerdo a quienes me están escuchando que hasta antes de ayer habían 34 reformas fiscales, ¿no es cierto? Hoy hay 35. El único país en Latinoamérica que tiene tantas reformas fiscales. Creemos nosotros, creen ustedes que me están escuchando, va a haber un inversionista en el ámbito nacional o internacional que quiera arriesgar capitales acá en el Ecuador.
nosotros tenemos nuestras serias dudas, nuestros serios reparos, al extremo de que hasta el mes de octubre, que es el último dato que se tiene oficial por parte del Banco Central, hay alrededor de 700 millones de inversión en el Ecuador, tanto nacional como internacional. Perú tiene 12.200 millones de inversión. Colombia tiene casi 15.000 millones, 14.750 millones de inversión extranjera y nacional. Entonces, si no vamos a llegar a 2.000 millones de inversión por este tipo de inestabilidad política, por este tipo de inestabilidad fiscal, por esta falta de garantías que tiene el Estado, realmente es muy difícil que el sector privado, o que aspiremos los ecuatorianos, que el sector privado se haga eco del requerimiento que tiene el país de por lo menos de emplear partecita de ese 63% de desempleados que tenemos en el país. Y si sumamos el éxodo dicho hoy día por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 1,5 millones de venezolanos que están entre las principales ciudades, comenzando desde el norte, Ibarra, Quito, Ambato, Guayaquil, Cuenca, etcétera, están regados venezolanos buscando empleo. Y obviamente son profesionales que han venido huyendo pues de la dictadura venezolana, pero nos afectan directamente porque es una competencia desleal para el profesional ecuatoriano. Entonces, sí nos preocupa qué va a pasar el año 2020, no solamente en la parte fiscal, sino en la parte laboral. Se terminarán las reformas que requieren urgentemente, ya no habrán más reformas fiscales, no se les ocurrirá la número 36 en 10 años. Entonces todo eso se analiza y se tiene gran preocupación. Anteanoche pues tuvimos una reunión el día lunes con unos delegados del Fondo Monetario Internacional en el Colegio Económicas, y obviamente ellos manifiestan de que de la última reunión en Washington es posible que para el primer trimestre el Ecuador reciba 400 millones de parte del Fondo Monetario Internacional, habida cuenta del gran esfuerzo que han hecho en aprobar esta ley que no es de mayor significancia, pero ellos esperan y aspiran que de una vez por todas se focalice el asunto subsidios a los combustibles, incluyendo el gas. Entonces ahí sí tendremos nosotros algún respiro en la parte presupuestaria, y si no, pues ahondará la deuda tanto interna como externa. Son las 7 de la mañana con 51 minutos, aquí desde la mesa de trabajo de UTC Radio 102.9 en La Tacunga. Estamos dialogando con el economista Víctor Hugo Albán. Él es analista financiero y es presidente del Colegio de Economistas de la provincia de Pichincha. Economista, la ley se denomina y progresividad tributaria. Se entiende la palabra progresividad, que va a ir creciendo y ampliándose la tributación, así habría que entender. ¿Cómo desbrozan ustedes desde el conocimiento de la materia este término de la ley? ¿Va en algún momento determinado a impulsarse una socialización mayor de los impuestos y en mayor carga? Ya se ha pasado, ¿no? Usted lo menciona, ya pasó. Esto de los planes de telefonía celular. Usted y yo, los compañeros que trabajan aquí, todo el mundo en el Ecuador, o mucha gente en el Ecuador tiene un teléfono celular y nos cae este impuesto o este incremento del impuesto al uso de este teléfono. ¿Pasará así en otros aspectos? Claro, bueno, tenemos nosotros dentro de la ley aprobada el impuesto a los consumos especiales, incremento de tarifas de nuevos productos, se grava con el ICE, o sea, 10 centavos de dólar por unidad a las fundas plásticas entregadas en comercios para llevar productos. La tarifa para el 2020 será el 0,04%, para el 2021 el 0,06%, y la tarifa para el 2022 es 0,08%. Estas son ascendentes, ¿no es cierto?, como acabo de demostrar. Y obviamente esto se va a aplicar a partir de 90 días, y hay un presuntivo de la comercialización que va del 25% actual a 30%,
para efectos del cálculo de la base imponible según corresponda. Asimismo, se agrava con el ICE del 10% a los servicios de telefonía prestados a personas naturales y para sociedades que se mantienen en el 15%. Esto es progresivo, por eso se llama progresivo, ¿no? Que va a ir paulatinamente creciendo la recaudación de impuestos, aunque lenta y pequeña, por eso se llama progresivo. Y asimismo vemos pues en el impuesto a la renta que también hay progresividad, puesto que se grava, por ejemplo, con el 40% del dividendo efectivamente recibido, es decir, si una sociedad ecuatoriana distribuye dividendos por el 100 dólares, el impuesto se calcula sobre 40. Estos dividendos son para personas naturales y sociedades anónimas hasta diciembre del 2020. Es decir, todo esto está calculado progresivamente. Y obviamente esto, por eso se llama de progresividad. Va creciendo en el 2019, en el 2020, hasta el 2021, que se acaba la gestión del actual gobierno. Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Antes de agradecer la participación del economista Víctor Hugo Albán, queremos nosotros pedirle su comentario, o más bien que profundice algo que ya mencionó. El FMI felicita la aprobación de la ley tributaria en el Ecuador, manifiesta uno de los medios de comunicación impresos que ya circula a nivel nacional. Economista, usted lo acaba de decir, esta reunión que han mantenido ustedes, los economistas, con representantes del Fondo Monetario, da cuenta de que el país, según el criterio del Fondo Monetario, avanza por buen camino después de la aprobación de esta ley, pero, como usted lo ha señalado, es necesario ajustar, dicen muchos, transparentar los precios de los combustibles. ¿Cuándo cree usted que eso podría darse, economista? Porque capaz que terminamos el año con sorpresas en esta materia. Mire, de lo que sabemos nosotros extraoficialmente, la comisión que está analizando, digamos, y ya tiene un primer trabajo, un primer borrador que le va a presentar al señor presidente de la República, me imagino que en estos días ya está en su mayoría focalizado. El estudio es un estudio serio, hecho y realizado por la Escuela Politécnica Nacional. Tuvimos conocimiento porque uno de los docentes es miembro del directorio del Colegio de Economistas, es el doctor Naranjo. Entonces, Marco Naranjo, él nos ha proporcionado, digamos, parte del documento y la debida explicación. La focalización va a ser a través de la placa, de la cédula, etcétera, dependiendo el tipo de vehículo, es decir, se analiza una serie de aspectos que creemos nosotros que es pertinente. Obviamente de esto ya no habrá oposición pues de parte de los señores indígenas, y creemos nosotros que es un anticipo bastante significativo para que el país pueda tener una recaudación realmente efectiva y deje de subsidiar. También me permito recordarles a quienes nos escuchan en esta mañana que es el único país en Latinoamérica que subsidia combustibles, ¿no? Y que lo viene haciendo desde hace más de 40 años. Entonces, lógicamente, mal acostumbramos a la sociedad a las dádivas, a los subsidios, y obviamente que somos exigentes para inversiones en el sector público, tanto de salud, de educación y seguridad, pero no nos gusta que nos cobren un centavo de impuestos. Y es el país de mayores y grandes evasiones, ¿no?, en Latinoamérica. Entonces, obviamente, tenemos que ampliar la cultura de saber que tenemos obligaciones con el Estado y también derechos, como es obvio, pero también obligaciones y que tenemos que cumplir con el país. Para finalizar, economista, usted ha manifestado algo, evasiones. Con esta ley hay muchos criterios que aseguran que se beneficia a aquellas personas que no pagan impuestos y que evaden el pago de impuestos, y además evasión también en las aduanas. ¿Considera usted que esta ley en algo abona para ajustar un poco el control a esos dos sectores, el pago de impuestos y el control en las aduanas? Bueno, mire, ha avanzado significativamente el servicio de rentas internas con la triangulación que tiene con el servicio financiero,
con todo el sistema bancario, con todo el sistema cooperativo, con el seguro social, es decir, con todas las instituciones, inclusive con el registro civil. Difícilmente ahora se necesita, digamos, ser, como alguien decía, y me tomo las palabras de él, se necesita ser sabio para hacer evasiones de impuestos, pero siempre habrá mecanismos de gente que se presta para este tipo de manipulaciones y perjuicios para el Estado, pero creemos nosotros que ha avanzado bastante renta en controles. Obviamente se tendrá que de alguna manera seguir ajustando controles para que haya menos evasión y sea realmente, se sincere el pago de impuesto a la renta, el pago de impuesto al IVA, el ICE, etcétera, todos los impuestos directos e indirectos. Y los controles se están haciendo mucho más efectivos y creemos nosotros que hasta el 2025 no podrá haber evasiones de impuestos aquí en el país. Pero con esta ley no se ajustan las tuercas. No mucho, porque más es dadivosa, ¿no es cierto? Compensativa, poco fiscaliza y realmente, por eso de los 600 que decía Richard Martínez, que de los 600 millones que piensa recaudar, nosotros en el mejor de los eventos, con el director de política fiscal, habíamos cuantificado a base de simulaciones que estará entre 250 y 300 millones. 7 de la mañana con 59 minutos. Agradecemos sobremanera al economista Víctor Hugo Albán, analista financiero, por haber dialogado aquí en esta mesa de trabajo con usted, amigo oyente, con nosotros, y habernos explicado cuáles son los beneficios, cuáles son los problemas que enfrenta de ser ratificada por el Ejecutivo la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria. Nosotros, quienes hacemos este espacio de análisis, de opinión, de diálogo, les agradecemos por su sintonía. Hasta el día de mañana. La información oportuna y veraz. El comentario